mal paga el diablo al que bien le sirve. No hay chen para trabajadores de Next TV. Periodistas y trabajadores del canal Next TV, propiedad de Ricardo Martinelli, reportan el no cobro de la quincena de la mayoría del personal. YouKnowers, ¿sabías que puedes hacer compras por internet con PayPal? ¿Sabías también que puedes ganar dinero con PayPal? Y mejor aún, ¿sabías que puedes sacar el dinero que tienes en PayPal y tenerlo en tu bolsillo? ¿Todavía no tienes cuenta de PayPal? No te preocupes. En este video te voy a explicar cómo crear una cuenta de PayPal, cómo sacar dinero de PayPal, ganar dinero con PayPal y tenerlo al final en tu bolsillo. Incluso también puedes hacer compras por internet. Todo eso lo vamos a explicar aquí en tu canal YouKnow, pero eso sí, te estoy dejando el video, el enlace aquí abajito para que tengas esa información. Así que no te lo pierdas, porque aquí en tu canal YouKnow siempre te estamos buscando métodos de cómo ganar dinero por internet. YouKnow, no pago de vacaciones ni 13º mes. Next TV ya ha sido investigado por el Mitradel por las mismas prácticas en el pasado. Obviamente Ricardo Martinelli le contestó. Y aquí vamos a ver qué le contestó Ricardo Martinelli a Foco. Ahí está todo el post, ¿no? Ricardo Martinelli dice esto: ya que ustedes en Focup se dedican al soborno y la extorsión, recibiendo dinero inclusive del narcotráfico para divulgar falsedades o proteger negocios o a delincuentes, nosotros sí tenemos un negocio lícito con alzas y bajas, pero siempre se cumplen las obligaciones sin extorsión ni amenazas. Por eso es hora ya que dejen de divulgar sus mentiras, que solo ustedes se la creen al estar cogidos por la yaya. Fuerte. Ricardo Martinelli le responde: este es un amor eterno que le tiene Foco a Ricardo Martinelli y viceversa. Y por supuesto, aquí dice un comentario: Foco y su obsesión contra Martinelli. Pregunta Fernando Correa, el periodista de Next TV, que a lo mejor tendría que haber dicho si es verdad o no están pagando. Él no está diciendo nada de eso. Fernando Correa, mírelo aquí, ahí está, Fernando Correa. Yo voy a agrandar esto aquí. Es que se puede. Ahí está Fernando Correa. Ahí está Fernando Correa, que dice lo siguiente: investigarán los 10.000 palos que le pasaba a Pineda a Foco y la honestísima Planels se llevaba parte de ese botín. Fuertes comentarios. Mira, yo sí voy a decir mi opinión al estilo YouKnow, como tiene que ser. Hombre, aquí en Panamá el periodismo lamentablemente hace mucho tiempo perdió credibilidad. Antes era el temor de quitar lo que es la libertad de expresión, pero hoy en día es urgente que se revise bien la línea editorial, el modus operandi que tienen los medios de comunicación hoy en día, que se han convertido en un bastión de guerra de poderes contra poderes. Sí, los poderes que están detrás de los dueños de estos medios versus las otras personas que no disponen de los medios y utilizan las redes sociales. En el caso de Ricardo Martinelli tiene su propio medio, y creo que ha sido también a raíz de todo lo que pasó que él ha utilizado Next como plataforma para buscar otro punto de vista diferente, que yo siempre diré que es necesario, porque una sola línea editorial, un solo
un solo pensamiento es peligroso. Es peligroso. Por eso existen muchas otras alternativas. Este canal, por ejemplo, una alternativa distinta en donde no vas a escuchar los tradicionales, las tradicionales sirenas y gritos de guerra de otros medios de comunicación, otros programas dominicales. Ya mañana es domingo, usted va a ver esos lobbies que hacen día tras día en la mañana en los diferentes medios, transmitiendo su verdad, porque nos hemos dado cuenta que la verdad tiene diferentes versiones. Cada uno tiene su verdad. Usted tiene la suya, yo tengo la mía. En lo que yo creo, mis convicciones, y lo que yo veo y cómo yo lo interpreto. También usted que ve mi contenido tiene también cómo interpretar a su modo, a su manera, que no necesariamente es la mía o la de la mayoría de las personas. Cada quien tiene su criterio, ¿no? Y su forma de ver las cosas. Entonces, ¿cómo yo veo esto? Estos medios que se llaman periodísticos, realmente hay que investigarlos. Hay que investigarlos. A los medios de televisión también. Sería bueno que se investiguen muchas cosas, pero en este país parece que es tema tabú tocar a un periodista, tocar a un medio tradicional. Es tabú, porque de una vez, ¡ay! La libertad de expresión. Ese es lo peligroso. Y para que tú te des cuenta qué tan mal andamos hoy en día como sociedad a nivel global, hay ciertas cosas que no puedes decir en las redes sociales. Y no me refiero a palabras obscenas, ni mucho menos, Ni tampoco te estoy hablando de temas con niños, ni te estoy hablando de temas de sustancias prohibidas, ni de armas, ni nada de eso, no. Te estoy hablando de temas puntuales. Un ejemplo muy sencillo. En esta plataforma, sencillo nada más, voy a decir una sola palabra. Pandemia. Ya, no la vuelvo a repetir. Pero hay gente que sobre ese tema tiene un punto de vista, un criterio, una investigación que hizo y encontró ciertas cosas que no coinciden necesariamente con lo que sale o que se puede decir en esta plataforma. ¿Se entiende? Por eso existen otras plataformas en donde usted puede opinar más o menos libremente sobre esos temas. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Hasta ese nivel hemos llegado de cortarle las alas a las personas que opinan distinto. Diariamente, por lo menos en mi canal, recibo cualquier cantidad de diarrea por parte de ciertas personas que siempre tratan de dañar el contenido que hacemos en el canal. Que en vez de hacer una crítica constructiva, positiva, lo que hacen es destruir y tratar de, cuando uno levanta un poco la cabeza, ahí mismo mochársela. Eso es lo que hacen muchas personas, que lo que buscan siempre con eso es tratar de que otra persona no surja, ya que ellos sienten que como ellos no pueden hacerlo, no pueden surgir, por ahí mismo le mochan. Pero cuando se den cuenta de que son talentosos, que tienen capacidades, que tienen habilidades para poder hacer otro tipo de actividad que los haga llegar al éxito, tal vez cambien, probablemente cambien. Pero a veces pienso que ni así. Bueno, no se puede tratar de entender o controlar ese tipo de situaciones. Pero sí es importante que a medios que están implicados supuestamente en algo sean investigados. Sean investigados. ¿Por qué no? Habría que ver si es verdad que no hay chen para los trabajadores de Next TV. Eso lo habrá dicho alguien que no es amigo de Ricardo Martinelli, que no es amigo de la empresa, que no es amigo de la familia, y que como en todos lados hay siempre infiltrados, siempre hay gente que se vende y tratan de dañar. Porque mira, hay medios que se meten en las entrañas. Es como en una revolución, en una revuelta. En una revuelta, ¿qué pasa? Hay
hay por lo menos una manifestación del Suntra, que qué raro que el Suntra no dice nada hoy en día, qué raro que los gremios no dicen nada, pero bueno, ese es otro tema. Ahí están metiéndose ciertas personas. Se meten ciertas personas allí. Y adivina qué. Fomentan y dañan el ambiente. O sea, ¿qué buscan? Para que entonces los antimotines, esos son los infiltrados, los famosos infiltrados. Hay infiltrados, por supuesto, en las empresas de Ricardo Martinelli, que lo que quieren es cuánto me vas a dar a mí y yo me encargo de hundir y dañar el buen nombre de esta empresa. ¿Lo hacen? ¡Ey! Lo hacen. No me sorprendería que yo vea alguna cosa en un supermercado de los de Martinelli, un 99, o que yo lo vea. Ya estoy dando ideas, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere hacer eso. Y por supuesto está dispuesta por los dólares a hacerlo. Así es. Estas son las cosas horribles que pasan en Panamá. No solo en Panamá, en el mundo entero. Y uno tiene que saber detectarlas a tiempo y encargarse de ellos. Vamos a ver cómo le va a Ricardo Martinelli con esto. Porque yo estoy seguro de que esto apenas está comenzando. You know,